¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo sí, a decir verdad, no lo estoy tanto. Bueno, esta es una noticia un poco más rápida, podría decirlo. Lo que pasa es que hace un, hace unos 2 días yo acabo de hacer una nueva página, la, el Pump It Up High School. Y bueno, ¿qué pasa con esta página? Esta página es de la familia del Pump It Up Show, o sea que tienen unión entre esos dos. Pero acabo de pensarlo muy bien y ya tengo todo aquí. Y bueno, solo tengo que decirles algo importante. Varios de ustedes me han mandado sus videos de cómo están bailando pump. Este, y además de eso, hemos estado hablando, chateando. Agrego pumpers que no conozco, eso sí, está gracioso, pero yo los acepto como amigos. No, o sea, yo los agrego como amigos porque sé que son pumpers, sé que comparten las mismas cosas que yo, y o sea, es para que estemos en algo chido, ¿no? Y bueno, me salió un poco del tema, pero, o sea, me mandaron sus videos porque voy a hacer el evento del Pump It Up Show Awards. Sí, entonces sí, el Pump It Up Show Awards en definitivamente sí se va a hacer. Ya conseguí a mi gente, ya conseguí el lugar para que presentemos a los ganadores, ya hice otras cosas para, para hacerlos reconocer. El, el pedo que tiene que ver con el Pump It Up Show Awards, con el Pump It Up High School, muy simple. Yo, como el mero jefe acá en el Pump It Up Show, voy a tener que dejar mi página. Me es muy pesado dejar mi página ahora sí. En definitiva, la página no va a ser no va a ser cerrada, no va a ser clausurada. La página va a seguir ahí para todos ustedes. Eso sí, el problema es que yo ya no lo voy a controlar. Entonces, voy a dedicarme más a lo que es la nueva página, que es el Pump It Up High School. Para ese caso, no es que yo trate de tachar al Pump It Up Show, sino que voy a... Es que definitivamente yo ya voy a dejar esa página. Me costó tanto me costó tanto hacerlo, o sea, imagínense cómo estaba antes. No tenía nadie, estaba yo solo. ¿Y qué más podía hacer? No podía hacer nada. Ya, ya por un poquito más y tenía pensado quitar el Pump It Up Show y chingar a su madre, todo. Pero conocí cuates que me agregaron como, me agregaron como amigos, los metí como administradores y me ayudaron. O sea, le echaron sus ganas, unos cuantos cuates le echaron sus ganas y me ayudaron. Eso fue hace 6 meses que hice el Pump It Up Show. Y pues no puedo, este, no quiero dejar mi página, eso sí, porque yo lo hice con tanto empeño. O sea, cada comentario que me han mandado, cada imagen, cada cosa que yo he subido, las cosas yo no las hago por subirlas, lo hago con un tal de entretenerlos. Y les echo corazón ahora sí, podría decirse, pinche voz. Bueno, entonces yo ya no, es que ya me,
me han agarrado como presiones de que, oye, agrégame como administrador, no que quiero trabajar en esto, no que eso, o sea, me revuelven por completo. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues darles el chance y a ver qué pasa. O sea, me paso de buen jefe. Entonces, esta es mi única oportunidad de presentar el Pump It Up High School, pero lo quiero intentar yo solo, porque yo ya sé cómo van a suceder las cosas. Lo que va a pasar es así, termino de hacer el Pump It Up Show Award y me voy a salir de la página así como termine el evento. Después de ahí voy a estar en el Pump It Up High School, que me pueden seguir ahí. Eso sí, hoy no va a haber comiendo con camarilla, les aviso de una vez para que no se espanten. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues algo bien chingón, para que no me extrañen. Cuando estemos, el Pump It Up High School va a ser un nuevo concepto totalmente chingón. Ya no van a ser puras imágenes, ya no van a ser puros comentarios, ni puros compartidos. No. Esta vez, el Pump It Up High School, vamos a hacer miniseries en YouTube. Vamos a subir miniseries en YouTube y se los vamos a compartir en nuestra página. Y aparte vamos a compartirles en el Pump It Up Show para que nos vean. El Pump It Up Show lo puedo dejar, pero si yo quiero, podré regresar ahí por si me llegan a extrañar. No sé. Entonces, por lo mientras, este es mi último aviso para, para que sepan qué onda, qué onda con su administrador, que está bien pinche loco. Y bueno, entonces, chavos, me despido de ustedes. Espero que le echen ganas, eh, échenle pom y además de eso, lo del evento de la zona sur, espero que tengan mucha suerte todos porque yo no me puedo escapar de mi casa. Y pues lo único que me queda es decirle a todos ustedes es suerte y ojalá se lleven una gran experiencia. Yo iría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo varo, no puedo trabajar porque ando estudiando, ando en mis cosas y apenas voy a hacer servicio militar y estoy en esa necesidad. Y ahorita todo se lo amontonó para estudiar. Entonces, bueno, chavos, me despido. Ustedes ya saben con quién soy. Soy Camarilla Time. Y después nos veremos muy pronto en las nuevas series del Pump It Up High School. Eh, y visite la página del Pump It Up Show, que es www.facebook.com/Pump It Up Show, para ver todos nuestros desmadres y ver nuestros videos antiguos y cosas por el estilo. Les recomiendo ver el primer video, está chingón. Bueno, chavos, entonces me despido. Entonces nos vemos. Adiós.